La presentación la haré en castellano, mi inglés no es demasiado correcto. Igualmente agradezco a la organización la oportunidad que tenemos de poder hacer, y no en todos los congresos pasa, esta parte juntamente con los pacientes. Hasta ahora, los profesionales que nos dedicamos a la salud en general, hacemos cosas para los pacientes. Y el hecho de poder hacerla con los pacientes, yo creo que es un cambio fundamental que es el futuro. Bueno, la idea de hoy es, tal como ha dicho el profesor Romero, hablar un poquito en relación con lo que es alimentación y estilos de vida saludables. Bueno, en principio, tal como hemos hablado, la prevención es fundamental en esta enfermedad y cada vez más tenemos más recursos farmacéuticos, tenemos prevención. Antes estábamos hablando que a veces la economía no nos ayuda en hacer planteamientos, por ejemplo, de salud pública en población general respecto a, por ejemplo, la hepatitis o respecto a aspectos relacionados con la educación y el alcohol. Pero cada vez más nos encontramos la hepatitis relacionada con la obesidad. En Estados Unidos, actualmente, el problema de la obesidad como principal factor de problemas hepáticos ha superado actualmente a lo que sería el alcohol o las hepatitis víricas. Entonces, tenemos este gran problema de la obesidad. Y yo, como nutricionista, aquí estoy hoy para hablar de obesidad. Bueno. Pensar que factores importantísimos a la hora de controlar estilo de vida y alimentación. El hecho de nutrirnos de manera correcta, de alimentarnos y tomar la cantidad de lo que necesitamos. Antes el profesor Romero lo ha hablado y hablaremos un poquito más de ello. Nos encontramos con personas obesas, desnutridas en algunos nutrientes en especial. Cuando hablamos, por ejemplo, de proteína, tenemos pacientes obesos con sarcopenia, con problemas proteicos o con problemas relacionados con algunas vitaminas liposolubles o algunos minerales. Después, el hecho de la malabsorción intestinal. Hay muchas veces que hay alteraciones intestinales que muchas veces, por ejemplo, están relacionadas con una hipertensión portal, por ejemplo, que hacen que haya malabsorción de algunos alimentos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que el enfermo hepático en general es un enfermo que está en una situación de hipermetabólica. Quiere decir que a veces gasta más proteína que una persona que no tiene la enfermedad hepática. Nos tenemos que acordar de la proteína. A veces, hasta ahora se hablaba de restricciones proteicas y parece que la proteína es la culpa de todo. La proteína es nuestra amiga. Vamos a hacernos amigas de las proteínas y vamos a ver el qué, ¿no? Y después el hecho de poder almacenar o no según qué tipo de nutrientes. El enfermo hepático es un enfermo que tiende a gastar más glucógeno muscular. Sus reservas de azúcar las agota antes que otra persona. Entonces, el hecho de estar mucho tiempo sin comer, por ejemplo, por la noche, puede hacer alteraciones realmente importantes que, volvamos otra vez, acaban afectando también a las proteínas. Y entonces, dieta mediterránea, estamos aquí en Sevilla, vamos a aprovecharnos de la dieta mediterránea. ¿Sí? Como dieta mediterránea, aquí tenemos una de las pirámides que podemos decir más conocidas a través de la Fundación Dieta Mediterránea, y en la base de la pirámide, como pueden ver, pone estilo de vida saludable y ejercicio. Pues bueno, si es ejercicio, vamos a dar ejemplo. Stand up, o sea, vamos a levantarnos todos y vamos a hacer algunos estiramientos porque ya llevamos un ratito sentados. Con su permiso me quito los tacones, porque si no me puedo poner de puntillas. ¿Vale? Nos pondremos de puntillas sobre los dedos de nuestros pies y repetiremos. El hecho de ponernos en puntillas
Y ahora lo que vamos a hacer es respirar profundamente. Para respirar profundamente nos vamos a estirar. Levantaremos las manos sobre nuestra cabeza, cada uno según sus posibilidades, y contaremos hasta 5. Bajaremos y volveremos a hacerlo una segunda vez. Levantamos las manos arriba, lo que podamos, estiramos como si quisiéramos tocar el techo y contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y lo volvemos a hacer una segunda vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora podemos sentarnos un ratito más. Continuemos con la parte de alimentación. En la parte de alimentación tenemos la archiconocida pirámide que nos ayuda a reflejar lo que hablaba el profesor Romero, de que no de todos los nutrientes necesitamos la misma cantidad. Cada día nosotros tendríamos que hacer un pequeño balance. Si se fijan, hablando en aspectos muy generales, lo que hablamos es que hay mucha cantidad de vegetal, poca cantidad de animal, y esto es eco-friendly además. Ahora que estamos también en todo un movimiento para ayudar a nuestro planeta, la dieta mediterránea ayuda al planeta, porque hacemos consumo de productos de proximidad y a más, mucho vegetal y poco animal. Respecto a las cantidades, respecto a las raciones, ¿cuánto tendríamos que comer cualquiera de nosotros? Igual que un enfermo hepático cuando hablamos de dieta mediterránea. Respecto a las raciones, hay muchos estudios, hay muchas organizaciones que nos determinan cómo tienen que ser nuestras raciones. Hay que tomar 2 raciones al día, 3 raciones al día. Esto de la ración a veces es como un poco complicado. ¿Cómo es de grande mi plato? Pues depende, si en casa siempre la familia ha sido de comer platos muy grandes, las raciones son muy grandes. Hemos dicho que tenemos un problema de obesidad que tenemos que controlar. ¿Cómo hacemos con las raciones? Pues de una manera relativamente sencilla. Yo les voy a explicar y el referente que tienen son sus manos. Me gustaría que todo el mundo se mirara las manos, ¿vale? Y pensara, ¿cómo tiene que ser, por ejemplo, mi ración de farináceos o de granos o hidratos de carbono complejos? Cada vez, como si dijéramos, en todas las comidas principales del día, yo tendría que tomar una ración de arroz, pasta, pan. ¿Qué cantidad? Si hablamos de arroz, pasta, en seco sería la cantidad de mi puño cerrado. Como pueden observar, mi puño no es igual que el puño, por ejemplo, del señor José Antonio. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque él también es mucho más grande. Su necesidad es mayor que la mía. No hace falta pesar, lo llevamos encima. Y cuando vamos a un restaurante no nos lo dejamos, lo tenemos. Podemos ver cómo están nuestras raciones. Cuando hablamos de vegetales, verduras, ¿cómo tendría que ser nuestra ración de verduras? Hablamos que como mínimo 2 veces para poder tener todas las vitaminas y minerales que necesitamos, y una de ellas en forma de crudo. Sabemos que cuando los vegetales los cocemos, parte de las vitaminas pierden, como si dijéramos, su forma química y ya no nos funcionan como tal. ¿Cómo tiene que ser nuestra ración de verdura? Como las 2 palmas de mi mano puestas en forma de bol, ¿no? En forma de plato. Así tiene que ser mi ensalada, mis platos de judías verdes, de brócoli, ¿sí? 2 veces al día. Oh, es que yo ahora he hecho un gazpacho. Bueno, pues te cabe en un vaso, pero quizá las verduras será lo que caben en 2 manos abiertas. Muy bien, la fruta, también hablamos de 1 par, 3 frutas al día. Cuando normalmente se hablan de raciones, siempre se hablan de piezas. Aquí hay que hacer una pequeña matización. Los países que somos productores de fruta, como el nuestro, en España, las frutas tienen un tamaño muy grande. Nos gustan las frutas muy gordas. Entonces, eso de las 5 piezas a veces no son bien. Entre frutas y verduras puede ser un poquito menos. El estándar de una pieza de fruta europeo es aproximadamente 150 gramos, cuando aquí en España una naranja o una manzana pesan 350. Entonces, podemos comer un poquito menos, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser la fruta si comemos 3 frutas al día? Del tamaño de mi puño. No es una naranja de 350. Oh, es que me he comido una naranja muy grande.
pues entonces a lo mejor ya hace 2 raciones, solo una naranja. ¿Sí? Perfecto. Los lácticos. Es que los humanos somos los únicos animales que tomamos leche de adulto y que hacemos huevos fritos también. O sea, eso no es una excusa. El lácteo es un producto que aporta calcio de manera muy fácil. Que tengo intolerancia a la lactosa, que no puedo tomar producto lácteo, tenemos otras alternativas, vegetales o a través de frutos secos. Pero si no, es una opción a tener en cuenta. Calcio importante dentro de nuestra dieta. ¿Cuánto? Aproximadamente 2 raciones en un adulto. Cuando hablamos de embarazada, personas más mayores, hablamos de 3, 4 raciones. 2 raciones, ¿qué serían? Esto es más fácil, 2 vasos. En yogures, pues en yogur también lo podemos hacer, o en un trocito de queso. Cuando hablamos de proteína, nos dice que la proteína que tenemos que tomar son 2 raciones diarias. El enfermo hepático también, 2 raciones diarias. Solo haremos restricciones proteicas cuando tengamos alguna afectación neurológica o cuando haya un trastorno metabólico importante que determine que tengamos que controlar esa proteína. Pero en general la proteína hay que tomarla de una manera adecuada. A veces nos pasamos. 2 raciones al día. ¿Cómo es mi ración de proteína? Como su palma de la mano hasta la primera falange. No es muy grande. Quiere decir que no tenemos más necesidad para hacer el recambio proteico. Si comemos más proteína animal, la utilizaremos en formato para energía, para acumular grasa, ¿sí? Esto, 2 veces al día. ¿Sí? Cuando hablamos de aceite, no hablamos de grasas, ya no pone grasas, pone directamente aceites vegetales, que son de una calidad que son cardiosaludables. ¿Cuántas veces al día? Piensen que tenemos que cocinar, quiere decir que utilizaremos aceite para cocinar o para hacer las preparaciones. Se habla de entre 3 y 6 raciones al día. ¿Cuánto es una ración? Mi dedo gordo. Esto es una ración, equivale más o menos a una cucharada, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es esta. Si yo tengo una estructura más grande, mi necesidad quizás será un poquito más alta. ¿Sí? Ahora cuando hagamos la parada del café, se miren todas las manos. Y miren los croissants. Y miren sus manos en croissants. ¿Sí? Yo no miraré. ¿Vale? Bueno. Así más o menos todos somos capaces de ver cuando tenemos que hablar y cuando tenemos que trabajar con pacientes, es decir, cada uno tiene unas necesidades propias y que son muy importantes ajustarlas, pero tiene que ser variado y dentro, como si hiciéramos un gran plato, sería la mitad del plato, 3/4 de plato de producto vegetal y solo una parte de producto animal. Y aún así, recordemos que proteínas las podemos encontrar también en los vegetales, como las legumbres, como en los cereales y como en los frutos secos. Dicho esto, como si dijéramos el resumen sería que sobre todo cuando estamos hablando de un enfermo hepático compensado es tener en cuenta cuáles son sus necesidades energéticas y pensar que es una situación de catabolismo, quiere decir que gastamos más proteína y que esa proteína hay que asegurarla para no tener problemas y que una dieta mediterránea nos puede aportar una muy buena base. Volvemos a lo mismo, si hacemos restricciones proteicas muy importantes, hacemos lo que se llama sarcopenia. Sarcopenia quiere decir que yo destruyo mi propio músculo para conseguir proteína. Parte de esa proteína, yo tengo un tipo de desechos, que es amoníaco, en forma de amonio, que lo saco también a través de heces y que eso a la larga da problemas y da también muchos problemas intestinales. Todo eso hay que tenerlo que controlar, ¿vale? Que el hecho de que hayan pacientes que en momentos tengan esteatorrea, tengan mala absorción de la grasa a través del intestino, hace que haya vitaminas que van con la grasa juntas que no se absorban bien. Lo tenemos que tener muy en cuenta. El déficit de vitaminas liposolubles. Y algunos minerales como el zinc, como el selenio, que también son muy importantes y sabemos que en los enfermos hepáticos están alterados, que se pueden conseguir a través de frutas y verduras en general,
y pescado y marisco. Estamos en Sevilla, se pueden comer pescaditos fritos. Pero que hay a veces que se necesita hacer un suplemento en forma de suplementación farmacéutica. Cuando el problema es que tenemos la enfermedad y además está descompensada, cosas que hay que tener muy en cuenta. Antes también se ha hablado la importancia del intestino, qué pasa en el intestino, la flora intestinal. Cada vez más se están viendo y hay estudios que nos dice que el ayudar con prebióticos es hablar de fibra, en realidad fibra que podemos conseguir en fruta, verdura y cereales integrales. Puede ayudar cuando hay, por ejemplo, alteraciones renales, estos prebióticos, esta fibra soluble, lo que hace es ayudar que este amoníaco que se tiene que eliminar a través de las heces, por ejemplo, tenga una vía metabólica mucho más fácil. Por ejemplo, hay muchos estudios hechos con lactulosa, es un tipo de fibra, con enfermos que tienen función renal alterada, además de enfermedad hepática. Restricción de agua, estamos hablando ahora de un paciente descompensado. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de ascitis, aquí sí que tendremos que vigilar el agua, ¿vale? Los aminoácidos ramificados sabemos que es una muy buena opción el hecho de suplementarlo cuando a veces tenemos problemas, pero ya estamos hablando de un paciente con una situación más grave. Y el hecho del ayuno, estar muchas horas sin comer. Para cualquiera de nosotros, nuestro metabolismo es capaz de más o menos balancearlo y llevarlo bien, y uno dice, hombre, si estoy más rato sin comer, así me adelgazo. No funciona así, ¿vale? No funciona así, porque nosotros hacemos mecanismos compensadores. Hombre, si uno no come, pues... Pero normalmente no funciona así. El estar muchas horas sin comer, para un paciente hepático, no es nada bueno. Nos gastamos el glucógeno del músculo, que es nuestra reserva de azúcar, y vamos a por nuestras proteínas. Vamos a comernos nuestros músculos. Y eso es una de las cosas que se tiene que evitar. Por eso también se habla de que cuando nosotros hablamos de cuántas comidas hay que hacer al día, siempre se habla de 3, 4, 5. En el paciente hepático es muy importante el hecho de cuánto tiempo pasa entre comida y comida. Y por eso siempre se habla de hacer como si dijéramos una colación, un resopón, después de cenar, si uno tarda muchas horas en irse a dormir o si desayunará al cabo de mucho tiempo. Bueno, no me quiero extender demasiado, querría que fuera una cosa así como muy práctica. Hemos estirado, nos hemos mirado las manos y dicho eso, no sé, cualquier duda, pregunta. ¿Sí? Una pregunta cortita, dos si hay mucha necesidad. Time for one quick question. Microphone. Sí. ¿Quiere que lo diga en español o en inglés? No, en inglés, no hay problema. Okay. No tengo yo para hablar, no para entenderlo. Okay. Yes, okay. I just wanted to thank you very much, first of all. It was very interesting. I just want to protest against one thing, and that is I agree for the food. I agree for the Mediterranean food as well as Viking food and as well as those things. I do not agree with the Mediterranean lifestyle because most Mediterranean, not so much in Spain as in, for instance, Italy, but anyway, you know, the Mediterranean lifestyle is terrible. The breakfasts are terrible, they are not nutritious, they don't move enough, and they drink too much alcohol. And they die much earlier than, let's say, Scandinavians or something like that. So I would say for the food, yes. But the Mediterranean lifestyle, no. Thank you very much. Okay. Podemos hablar de cuando hemos puesto la pirámide, hablamos de la alimentación o del estilo de vida mediterráneo tradicional. El estilo de vida tradicional hace que nos moviéramos mucho. Ahora no nos movemos. Y el consumo de alcohol, si se fija dentro de la pirámide, estaba fuera y es como pequeñas cantidades de alcohol de baja graduación en la comida. Esto es muy conflictivo y en un país que somos productores de vino todavía más. Pero en principio ahora mismo lo que se está diciendo es como el estilo de vida que tenemos no es el tradicional,
no estamos 10 horas trabajando en el aire, al aire libre, sino que estamos sentados. El consumo de alcohol ahora mismo, la recomendación que se está haciendo es de 0. Está cambiando. Pero antes, Mediterráneo, estilo mediterráneo de hace 50 años. Más antes. Actividad física, por ejemplo, tienen la oportunidad de que están en Sevilla, vayan a dar una vueltecita para verlo, eso es estilo mediterráneo. El salir a caminar, el hablar con los amigos, eso sí, ¿vale? Eso sí que es mediterráneo. Muchas gracias, Elena. Thank you very much. We have to move forward to